Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. ¿Qué tal, amigos? Son las 7 horas con 47 minutos. 7 horas con 47 minutos. Hicimos un pequeño corte al enlace que tenemos todos los miércoles con el alcalde, pero acá también tenemos mucha información y por supuesto también entrevistas de interés. Así es, empezamos directamente con una entrevista. Estamos hablando del doctor Daniel Eduardo Gallegos, quien nos va a hablar y a hacer saber a toda la ciudadanía sobre los nuevos proyectos, la posible asamblea constituyente. Bueno, hemos visto que en la Asamblea Nacional se han movido las fichas, las cartas, existe una mayoría notable por ADN y que ADN está básicamente presidiendo las comisiones más importantes del Poder Legislativo. ¿Qué te parece, Diana? Bueno, ¿Es que esto es un riesgo o es un aporte a la gobernabilidad? Justo esa palabra es la que quería utilizar. Creo que sí va a ayudar a la gobernabilidad, que era lo que tanto se quejaba el gobierno en el periodo anterior, porque decía que tenía muchas propuestas por hacer, muchas ideas, pero no la podían concretar precisamente porque había una traba, entre comillas, en la asamblea. Ahora ya la ciudadanía dice, bueno, ya no tiene para qué quejarse, ¿no? Ya tiene... o sea, igual es tremenda responsabilidad porque ya las excusas cada vez vienen a ser menos. Entonces el gobierno ya no tendría como decir que no existe ya el camino o el pavimento para cualquier proyecto de ley que busque mejores días para el Ecuador. Pero antes, que ya nos está indicando Johnny que se está preparando... No me le cambie el nombre, pues ya. Se me cruzó el nombre de un amigo grato. Un amigo que vive en Estados Unidos. Saludos a Tony, entonces. Saludos a Tony. Por supuesto, porque recuerden que estamos transmitiendo a través de Facebook y YouTube. Por ahí me puso un golpe, Johnny, por favor. Eso es violencia. Quería comentarles que hay una noticia que es la misma de siempre, lamentablemente, pero que hay que decirla porque es algo que sigue pasando y que obviamente afecta a los ecuatorianos. Y específicamente se trata de un apagón en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo y esto es una de las evidencias en cuanto a la deficiencia en gestión de emergencias. Tras más de 6 horas de incertidumbre y molestias para pacientes y familiares, la energía eléctrica regresó por sectores al Hospital Teodoro Maldonado Carbo, ubicado al sur de Guayaquil. La restitución del servicio se dio alrededor de las 9:30 de la mañana de ayer, martes 20 de mayo. Aunque algunas áreas retomaron parcialmente su funcionamiento, el sistema de agendamiento de citas sufrió intermitencias, lo que generó retrasos y desinformación entre los usuarios. Las fallas eléctricas afectaron especialmente a adultos mayores, embarazadas y pacientes con enfermedades graves, quienes debieron esperar durante horas sin claridad sobre su situación médica. Recordemos que en este caso quien reporta es Diario Expreso y este medio intentó conversar con personal del hospital para obtener una versión oficial de lo ocurrido, pero miembros del equipo de seguridad indicaron que no estaban autorizados a brindar declaraciones. Además, se realizaron varios intentos de comunicación directa con las autoridades del hospital y del IES sin obtener respuesta hasta el momento del cierre de la nota. Y a esto también quisiera acotar que nos ha llegado también una denuncia ciudadana y tiene que ver con la falta de medicinas en los dispensarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Un adulto mayor el día de ayer, que es uno de los tantos casos que se repite, fue a su consulta después de varios meses de espera. Es una persona que sufre de presión arterial y resulta que le dijeron que no había su medicina. Y en otra ocasión anterior también se fue por un tema de revisión rutinaria, ¿no? Del tema de sus ojos con el oftalmólogo y tampoco le dieron sus gotas. Entonces, ¿qué le toca hacer a esta persona? Pues obviamente salir a comprar afuera cuando él también pues pertenece al sistema de la red pública. Y esto es algo que se repite siempre y ya hemos escuchado en estos días que la falta de medicinas es algo que sigue golpeando, que sigue afectando al IES, lo cual para nosotros como ciudadanos nos deja con una gran interrogante porque existe una aportación obligatoria mensual
representativa, casi del 10% del sueldo en el caso del sector privado. ¿Qué se hace con esos recursos si no hay medicina? Así es, la verdad es que es terrible la crisis del sistema sanitario. Bueno, no es de hoy, ha sido básicamente de toda la historia ecuatoriana, pero sí es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto para evitar tanto apagones como falta de medicinas, que es tan importante para la salud humana y además que es un derecho reconocido en la Constitución. Esperemos que la situación de los hospitales del Ecuador cambie y sea mejor. Y a propósito de eso, también el IES propone una comisión de auditoría para uno de sus hospitales. Así es. Napoleón, el genio militar francés, decía: si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión. La incredulidad surge con una importante decisión que adoptó el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Conformará una comisión multidisciplinaria de auditorías para investigar los contratos del Hospital Carlos Andrade Marín a través de subasta inversa electrónica. Expreso publicó el lunes una nota titulada Hospital Carlos Andrade Marín. El 36% de las subastas se dan con un oferente, y a través de un informe se detalla cuál es la calidad de gasto de ese gran hospital de especialidades. Los datos publicados revelan que de 2.195 contratos firmados de 2016 a 2024, 1.344 se dieron entre 1 y 2 oferentes. Es la mitad. ¡Qué escándalo! De verdad, qué terrible. Es decir, en unos casos hubo puja y en otros solo se presentaron 2 empresas para competir en precios a la baja. Al mismo tiempo, el mismo Hospital Carlos Andrade Marín demuestra que puede ahorrar, aunque se han dado solo en 23 adjudicaciones, una cifra testimonial. El hospital ha tenido subastas en las que participan 8 oferentes y donde su promedio de ahorro fue del 30% del presupuesto referencial. Para Carlos Villasís, presidente de la Fundación B77, que dirige el portal Observatorio Ciudadano de Compras Públicas 4.0, la creación de una comisión de auditoría o cualquier otro mecanismo que trate de asegurar la transparencia y buen uso de los recursos públicos es bueno. El problema es cómo se implementa. Si se lo hace correctamente, será útil. Si no, será solo una pérdida de tiempo y de recursos. ¿Tú crees que las comisiones podrían ayudar a que evitar estas, podríamos decir, manipulaciones en el sistema de compras públicas de los hospitales? Si hay una buena supervisión, una buena fiscalización, yo creo que sí, porque justamente están llamados a reportar, a auditar, por así decirlo, ¿no? Todo este proceso. Sí sería bueno que haya esa veeduría a través de una comisión. La cuestión es que haya también ese compromiso y no haya ese riesgo de que puedan ser comprados, manipulados. Yo estaba pensando, porque obviamente el tema de la contratación pública, y lo digo así de una persona que desconoce el derecho administrativo, que es bastante interesante, pero tiene que ser conformado por personas que conozcan la materia, que conozcan el tema del sistema de contratación pública, el derecho administrativo, el derecho constitucional, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y también hacer un portal, se me ocurre aquí, hacer un portal público para que las personas puedan ver quiénes son los oferentes, cuánto se ha ahorrado el hospital y cómo se ha hecho este proceso de contratación, porque al final del día es el dinero de todos. Ese es el dinero de todos. Entonces es importante que se transparente y se publicite ese tema de contrataciones públicas, en mi opinión. ¿No? ¿Tenemos más noticias, Janita? Así es, y en cuanto al tema político, ya hay más de 50 países que han confirmado delegados para la posesión del presidente Daniel Noboa. Los preparativos para la ceremonia de posesión presidencial de Daniel Noboa avanzan y la Cancillería ecuatoriana ya ha informado cuántos países y organismos internacionales han confirmado hasta el momento el envío de delegaciones. Según la Cancillería, a 5 días de la ceremonia de transmisión de mando que se realizará este sábado 24 de mayo, 57 países y 18 organismos internacionales han confirmado su participación con delegaciones para la posesión del presidente Daniel Noboa, quien iniciará un mandato completo. Es importante mencionar que se trata de la ocasión con mayor presencia de delegaciones internacionales en una ceremonia de mando presidencial
indicó la Cancillería, aunque aclaró que el listado oficial de las delegaciones asistentes se difundirá en los próximos días. La ceremonia de transmisión de mando presidencial está prevista para el 24 de mayo de 2025. Durante esta sesión, el presidente de la Asamblea Nacional tomará el juramento al presidente electo, en este caso la ratificación de Daniel Noboa, como primer mandatario del Ecuador. El recientemente electo presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Nils Olsen, será el encargado de imponer la banda presidencial a Noboa ante el Pleno del Legislativo y los invitados nacionales e internacionales. Posteriormente, el primer mandatario dará su informe a la nación. ¿Qué te parece esto? Bueno, debe ser muy emotivo, la verdad. Imagínate tener a una persona que ha sido parte del equipo de trabajo durante todo el año anterior en el que Daniel Noboa estuvo de presidente y volver con el mismo equipo, con el mismo compañerismo y la fraternidad, aunque me hubiera gustado verla a Anabela sin ponerle la banda presidencial a su hijo. Hubiese sido algo muy bonito. Si la elegían como presidenta de la Asamblea, sí. Hubiese sido eso una foto lindo, histórica. Sí, una foto histórica y bueno, a mí, en mi opinión, me parecería muy bonito, ¿no? En esta semana hemos hablado también sobre el proyecto de ley económica urgente que busca pues dar fin a las mafias, especialmente a las economías que vienen de estas organizaciones criminales, pero también hay un análisis económico detrás y justamente Diario Expreso nos trae un análisis respecto a la criminalidad, pues lo que se espera es que tambaleen, ¿no? Así es, de hecho el título menciona: el proyecto contra la criminalidad tambalea en propuestas económicas. El nuevo proyecto de ley urgente plantea al menos 7 puntos clave relacionados con lo económico para enfrentar al crimen y entender a las personas afectadas por este fenómeno. La iniciativa remitida por el Ejecutivo a la Asamblea propone entregar ayudas, reducir impuestos, destinar los bienes y dinero incautados a entidades públicas y otros. La propuesta legislativa, que está en manos de la Comisión de Desarrollo Económico, plantea, por ejemplo, que el presidente de la República definirá vía decreto las medidas económicas y financieras para afrontar el conflicto, desarticular las economías criminales y proteger a la población y a sus bienes. Además, establece que los bienes muebles e inmuebles incautados a grupos vinculados a economías criminales serán administrados por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria. Mientras tanto, el dinero en efectivo pasará al Ministerio de Economía y Finanzas. Los contribuyentes que realicen donaciones a favor de la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas en equipamiento y suministros nuevos y en buen estado para la protección interna obtendrán una rebaja del impuesto a la renta con un límite del 30% del impuesto causado, sin derecho a devolución. De acuerdo al Servicio de Rentas Internas, las tarifas del IR varían entre el 5% y el 37% según el nivel de ingresos y la rebaja de ese impuesto se calcula como el 18% del total de gastos personales hasta un límite máximo. Estos planteamientos, sin embargo, requieren todavía ser pulidos. Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, precisa que involucrar en este proyecto temas de seguridad y económicos se debe tener claridad sobre las acciones para evitar que las iniciativas no pasen a una eventual revisión de la Corte Constitucional. Este organismo archivó ya en enero del 2025 la ley de lavado de activos. Es verdad, tiene toda la razón. De hecho, hay una discusión interesante en redes sociales sobre una posible pugna de la Corte Constitucional con el Ejecutivo. Y básicamente la estrategia sería mandar el proyecto de ley a la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional niegue o pase al archivo este proyecto y pasar a la Asamblea Constituyente. Dicen algunos, pues este no es un dato verificado, pero esa es una discusión que está en el medio de la opinión pública. Y aquí hay algo también interesante para compartir con nuestros oyentes y son estos puntos claves de la ley económica urgente. En realidad son 4 artículos. El artículo 6, vía decreto se definirán las medidas económicas y financieras para afrontar el conflicto, desarticular las economías criminales y proteger a la población civil y sus bienes.
Listo. El artículo 14, ¿qué es lo que busca? Los bienes muebles e inmuebles incautados a grupos vinculados a sus economías criminales serán administrados por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público y el dinero en efectivo por el Ministerio de Economía. Esta es otra de las propuestas. El artículo 16. Vía decreto se dispondrá un tratamiento económico para zonas focalizadas que incluya incentivos tributarios, alivios financieros y o compensaciones. Y el artículo 32, ¿qué es lo que propone? Los contribuyentes que realicen donaciones a favor de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, en equipamiento y suministros para la protección interna, obtendrán una rebaja del impuesto a la renta con un límite del 30% del impuesto causado. Ahora también hay unas disposiciones generales. La primera es que el presidente podrá de forma anual y discrecional otorgar vía decreto un incentivo económico a la ciudadanía destinado a los pequeños y medianos productores del agro. Esto pues con este dinero recaudado. Además, jóvenes o adultos también serán beneficiados para que potencien sus habilidades y los actores de la economía popular y solidaria también. Hay una segunda disposición y es que cualquier acción prevista en esta ley que causare una erogación presupuestaria deberá contar con el dictamen previo del Ministerio de Economía y Finanzas. Y finalmente la tercera disposición señala: el bloque de seguridad, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público y Servicio de Rentas Internas, evaluarán anualmente el impacto económico de la aplicación de la ley. A simple vista parecería algo totalmente positivo. Así es, bueno, hay que esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional. O sea, estos temas económicos me parecen que sí es un gran paso para la lucha contra la delincuencia organizada. Ahí yo también tengo mis criterios respecto al tema de la prisión preventiva, de las órdenes de allanamiento sin orden judicial, que sí me parece un poquito peligroso y abrirle las puertas tal vez a fiscalía que, pese a que es una gran institución, existen elementos que tienen ahí su doble reputación, por así decirlo. Entonces sí creo que habría que perfeccionar ese proyecto de ley para que, bueno, tener seguridad en el futuro. Y tenemos otra noticia importante, Diana. Así es, son las 8:04, 8:04 en Voces y Opiniones. Muchas gracias a ustedes por su amable sintonía. Recuerden que también estamos transmitiendo a través de Facebook y YouTube en @la96.9 FM. Y el día de ayer, apenas empezaba la mañana, también nos enteramos de la noticia de la fiscal Diana Salazar, pues ya no estará en funciones, y a propósito de eso hay que comentar algo, Francia. Así es, Fiscalía sin Diana Salazar. Así se elegirá a su sucesor y cuánto tiempo tomará. Tras el anuncio de Diana Salazar este 20 de mayo del 2025 de que abandona la Fiscalía General del Estado una vez que se cumplió el tiempo para el que fue designada, el fiscal subrogante Wilson Toainga podría estar unos 8 meses más en el cargo hasta que llegue el reemplazo oficial. Eso según el cálculo optimista de Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo encargado de la designación y que lleva un importante retraso en ese y otros concursos de selección de las autoridades de control. Esperamos terminar en diciembre del 2025 o máximo en febrero del 2026, dijo Fantoni el 19 de mayo, un día antes de conocer la dimisión de Diana Salazar en el espacio de entrevistas de Jimmy Jairala. El Consejo de Participación Ciudadana aprobó a inicios de este mes un reglamento dirigido a las comisiones ciudadanas de selección, el mismo que establece límites de tiempo más estrictos y ajustados para la asignación de las autoridades de control, entre ellas Fiscalía. Esta nueva normativa señala en la parte relativa a los plazos que la conformación de las comisiones de selección deberán realizarse en 2 meses máximo, con posibilidad de una prórroga de 1 mes. Los concursos tendrán un plazo de 4 meses prorrogables por hasta 2 meses más a través de una resolución motivada. Estado del concurso del fiscal. Se podría decir que el proceso de designación del nuevo fiscal del Estado arrancó el 11 de septiembre del 2024 con la aprobación del reglamento que regirá el concurso.
Este inicio, sin embargo, no estuvo libre de polémicas y contratiempos. El primer borrador para elegir al nuevo fiscal fue presentado por el entonces consejero Augusto Verduga, ahora investigado por el presunto delito de asociación ilícita en el denominado caso Ligados. Ese documento sumó cuestionamientos por supuestamente ser permisivo, abrir puertas a personas con dudosos antecedentes o con vínculos con grupos criminales. El 26 de agosto, Andrés Fantoni hizo otra propuesta que se aprobó el 11 de septiembre, aunque el 30 de septiembre se incluyeron algunos ajustes a ese documento. Contra este reglamento se presentó una acción de protección y un juez de Manabí aceptó la medida cautelar de suspensión de la vigencia del mismo, aunque 24 horas después se levantó la suspensión y se archivó la causa. Bueno, está todavía pendiente cómo va a ser las reglas y el protocolo para la elección del fiscal general del Estado. Y con esta información nos vamos a un corte, siendo las 8:08 de la mañana, y regresamos con más información y entrevistas. Escucha buena radio. Escucha la 96.9. Prepárate para sentir el ritmo en cada frecuencia. Las mezclas sobresalientes llegan a la 96.9. Frecuencia DJ. Lo mejor de las mezclas en tu mañana y tu tarde vibran como nunca. A partir de este lunes 26 de mayo, súbele el volumen y deja que los beats tomen el control. Frecuencia DJ, solo por la 96.9. En música, la radio que te mueve. La radio que te mueve. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. La información clara, veraz y oportuna es la base de una sociedad bien informada. Noticias 96. Alex Vargas. Las noticias que impactan en la comunidad, el país y el mundo. Análisis, actualidad y las voces que marcan la diferencia. Sofía Almeida. La información nacional e internacional que marca el rumbo del día. Te acompañamos con noticias, entrevistas y análisis de los temas relevantes del momento. Noticias 96. Coordinación y dirección general, Winston Taylor. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Por la 96.9. En información. La radio que te mueve. Cambiamos la energía en tu carro y en tu hogar. Con la fuerza que te impulsa, nada te puede parar. Cambiamos la energía, siente el poder vibrar. Baterías Ecuador. Cambiamos de energía para cambiar vida. Que nada detenga tu camino. Baterías Ecuador. Adquiéralo en su distribuidor de confianza a nivel nacional. Cambiemos de energía. Carbono 14. Carbono 14. El programa que revive sus recuerdos de los años 60, 70 y 80. Ahora desde las 14 horas con la conducción de Dani Wilca y Karina Murillo. Carbono 14. Cambia de horario. Desde este 26 de mayo en la 96.9 FM. Espérelo. Leyendas Salseras. El festival de la salsa más grande del Ecuador. Oscar de León. La India. Nino Segarra. Roberto
Roberto Blades. Juntos por primera vez. Guayaquil, La Aurora, Explanada El Dorado. 21 de junio desde las 18 horas. Entradas a la venta en Flash de Ticket Mall del Sol, El Refugio, La Sexta y Colón. O en línea www.flashdeticket.com. Marcelo Tatú Estudio, diagonal a Mall del Sur. El Manaba Express en Mucholote. Empanada de Paco en 9 de octubre y García Vilés. La 96.9, radio oficial de este evento. A partir del lunes 26 de mayo, tu programa favorito, Conexión 96, con Jonathan y Carito, cambia de horario. Ahora te acompañarán desde las 15:30 con más música y alegría. 26 de mayo. Sintoniza la 96.9 FM. En diversión, la radio que te mueve. Comparte tu interés. Únete a nosotros y sé parte de la emoción. WhatsApp 096-3117-307. 096-3117-307. Contacto con la estación que te mueve. La 96.9. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. 8:13. Gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Recuerden que estamos a través de la 96.9 FM. Por ahí le estamos pillando el WhatsApp a Johnny. ¿Está en vivo o no? ¿O solo nosotros lo vemos? Son las 8:13. Gracias por su amable sintonía. Recuerden que estamos transmitiendo a través de Facebook y YouTube. Y ya han pasado 3 semanas desde el inicio de clases en el régimen Costa y Galápagos, y a propósito de eso también tenemos a nuestra invitada de esta mañana, quien es la subsecretaria de Educación de la Zona 8 de Guayaquil, quien es Daniela Febres Cordero. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y estar aquí en el panel de Voces y Opiniones. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar aquí en la cabina, y un saludo a quienes nos ven y nos escuchan en la 96.9. Gracias, ya son 3 semanas, como bien lo decíamos, acerca del retorno de los chicos a clases, y pues hay que hablar acerca de las novedades que han pasado en este nuevo periodo lectivo. Y ante ello, pues también sabemos que hay, primero en cuanto a la malla curricular, ya se han incluido asignaturas como cívica, ética, también hay inserciones como educación socioemocional, educación para el desarrollo sostenible, educación financiera y educación vial para la seguridad. Quizás sea muy pronto para saber los resultados, pero ¿qué es lo que se espera? Sí, realmente este año para nosotros el régimen Costa Galápagos es sumamente retador, justamente por lo que acabas de mencionar. Este año a nosotros nos toca justamente incorporar esta nueva materia de cívica, ética e integridad, que realmente era un clamor social de que regrese la ética, la cívica a nuestras aulas. Todas creo que vivimos o tuvimos en algún momento esta materia, y realmente esto es lo que genera y lo que va a generar justamente es educar de manera integral a los estudiantes. Necesitamos ciudadanos que conozcan sus derechos, pero que también conozcan sus deberes. De esa es una forma de poder desarrollarnos de manera íntegra y ser los ciudadanos que realmente necesita el país para un cambio de fondo. Eso es parte de una de las materias que vamos a tener ya en este periodo lectivo. Y lo que mencionabas, las inserciones curriculares, como para no ser tan técnica, las inserciones curriculares son, digamos que áreas que vamos a ver ya en ciertas materias. Por ejemplo, tenemos la inserción curricular de educación financiera. ¿Qué significa la inserción? Es que el profesor o la profesora de matemáticas, de manera transversal, es decir, en algún momento de su planificación de las clases, ella va a poner ejemplos, va a poner problemas, va a poner ejercicios que tengan que ver con educación financiera. Y lo interesante de estas inserciones curriculares es que es desde inicial, es decir, nuestros chiquititos de 4 años hasta tercero de bachillerato. No podemos comenzar a entender recién qué es las finanzas cuando ya estamos a punto de graduarnos. En el momento que nuestros chiquitos comienzan a entender cosas básicas, evidentemente pues son proyectos, son problemas pues acorde a cada edad,
ya vamos a tener pues estudiantes, vamos a tener ya adultos obviamente que salgan de nuestras aulas ya realmente digamos que preparados para enfrentar la vida real. Asimismo la parte socioemocional, imagínense en un mundo, venimos de una pandemia con afectaciones de un sinnúmero en la salud mental de nuestros estudiantes, obviamente pues los índices de depresión, de ansiedad, son otras épocas. Son otras épocas totalmente distintas y nosotros como Ministerio de Educación tenemos que estar a la altura y tenemos que estar siempre innovando en qué es lo idóneo para nuestros estudiantes. Entonces, trabajar la parte socioemocional con nuestros estudiantes es indispensable. La parte de educación vial, una inserción curricular indispensable. En el Ecuador, la segunda causa de muerte son los accidentes de tránsito. Necesitamos que nosotros, nuestra comunidad educativa, entienda y sepa realmente qué es la educación vial. No solo es ponerse el cinturón de seguridad, no solo es ponerse el casco cuando estamos en una moto, es respetar al peatón, es un sinnúmero de estrategias. La parte medioambiental. Vivimos una de las mayores sequías en los últimos años. Vivimos uno de los inviernos más fuertes en los últimos 20 años. Algo está pasando. Y tenemos que entender, y nuestros estudiantes tienen que entender cómo estamos recibiendo el mundo y cómo queremos dejarlo. Entonces, todos estos desafíos los tenemos. Nuestros profesores, antes de que nuestros estudiantes regresen a clases, estuvieron en capacitaciones constantes con nuestros asesores educativos, dándoles pautas, dándoles ejercicios, ejemplos de cómo implementar esto dentro de las aulas. Y efectivamente, como lo mencionabas, pues esto es un proceso. El proceso pedagógico no es un proceso de ver resultados en un mes, en 2 meses, porque es un proceso pedagógico. Así que esperamos tener los primeros resultados ya cuando finalice el periodo lectivo, así que estamos sumamente emocionados. Y de hecho, eso es algo que también quería acotar, que millennials y baby boomers también extrañaban que las nuevas generaciones vean ética, por ejemplo. No, y a mí me hizo falta la educación financiera totalmente, y por eso ahí también y es la muy socioemocional importante. también. No, sí, creo firmemente que la educación sí o sí es un gran paso para las generaciones futuras, para el cuidado y para el compromiso ciudadano entre todos. La verdad es que tener ciudadanos responsables con el medio ambiente, con la seguridad vial, incluso con responsabilidad afectiva va a ser necesario. Y qué bueno por esta innovación. También, hablando de innovaciones, estamos viendo que cada vez los celulares son una herramienta tanto académica como de trabajo en los estudiantes, pero en ocasiones se ha abusado de esta herramienta. ¿Qué está haciendo la subsecretaria? Efectivamente, el Ministerio de Educación, la ministra Alegría Crespo, emitió el acuerdo ministerial el 15 de abril en la regulación de uso de dispositivos móviles dentro de las aulas. Y esto no es una idea simplemente de firmar un papel. Esto viene con base a estudios psicológicos, a estudios realmente a nivel mundial, en donde se establece y se indica que el uso no responsable de celular a temprana edad lo que causa es ansiedad, depresión. 5 de cada 10 estudiantes son víctimas de un ciberacoso, ¿ok? Y a eso pues todos los problemas oculares que podamos tener por el exceso en pantallas. Entonces esta regulación justamente responde a esa necesidad de que el uso de celular, las tecnologías son bienvenidas en el Ministerio de Educación, pero tenemos que usarlas y tenemos que saber usarlas. Entonces, los estudiantes hasta 10º año de básica no van a necesitar llevar el celular al colegio, no van a necesitar llevar el celular a sus aulas, y los de bachillerato, 1º, 2º y 3º, lo van a poder llevar única y exclusivamente si es que su profesor tiene eso contemplado en su planificación. Entonces, esto no busca realmente el alejarnos de las tecnologías, más bien todo lo contrario, es usar las tecnologías de manera responsable. Así que también esto es un proceso, hemos dado pues también todos los lineamientos sobre esta regulación. Tenemos muy buenos resultados, tenemos el apoyo de los padres y madres de familia, que es indispensable, esa corresponsabilidad de que los padres que entiendan y entendamos, me incluyo porque yo también soy madre, de que no le puedo dar pues mi celular a una niña o un niño de 10 años. Y es una pregunta, me acuerdo haber escuchado en un momento a un psicólogo o una psicóloga,
y era, no te cuestiones si es que le das o no le das el aparato, hazte la pregunta, ¿tu hijo está listo para poder recibir todo lo que el internet te da? ¿Y usted cree, subsecretaria, que todos los padres de familias están conscientes de eso? O quizás hay algunos que todavía están con recelo y dicen, no, pero es que yo me comunicaba con mi hijo en a lo que salía del colegio. ¿Todavía hay que trabajar en ese campo? Todavía hay que trabajarlo. O sea, tenemos padres y madres de familia que están de acuerdo, tenemos otros padres de familia que por la preocupación, pues definitivamente dicen, no, es que yo necesito. Y ojo, en el acuerdo hay excepcionalidades. En el acuerdo hay que, por ejemplo, si tenemos un estudiante por un tema médico, si tenemos estudiantes que necesitan por algún tipo tal vez de condición que tengan, pues se hacen esas excepcionalidades. Pero esto es un trabajo en conjunto, esto es un trabajo entre el ministerio, entre el profesor, entre el rector, el directivo y también los padres de familia. Hasta el momento, pues, en todas estas socializaciones que hemos hecho hemos tenido buenos resultados. Es un proceso también de adaptación, pero también acordémonos nosotros, nuestros mismos padres y quienes nos están escuchando, nosotros no usábamos celulares en el colegio. No lo usábamos. De hecho, en mi época había hasta la requisa. Requisaban los eso celulares. sí era prohibido totalmente. Y los tenías en inspección y no te lo devolvían hasta el final del Así año. es. Y de hecho, si es que llegase a pasar esto ahorita, es básicamente la misma dinámica. Es decir, no vamos a ir a hacer requisa, pero si el estudiante o el estudiante saca el celular cuando no tenía que haberlo sacado dentro del aula o en el recreo, pues evidentemente el inspector, el rector, la directiva, pues retirará el celular y se lo podrán entregar. O sea, hay distintas dinámicas, pero esa es otra de las noticias que tenemos este año en el Ministerio de Educación. Y luego de eso también hay un componente que es el de seguridad. Recuerdo que los primeros días de clase se veía a mucho contingente policial resguardando en los exteriores de las unidades educativas. ¿Cómo se ha seguido manejando ese cronograma? Porque obviamente los menores son los más vulnerables en este contexto que vivimos de inseguridad. Sí, vivimos contextos difíciles. El año pasado fue un año muy duro para nosotros como Ministerio de Educación y creo que para país en el tema de seguridad. Este año pues seguimos fortaleciendo. La ministra estuvo aquí en una rueda de prensa con la Policía Nacional. La policía está desplegada en 110 instituciones educativas priorizadas de la zona 8, que es Guayaquil, Durán y San Borondón. Y esto es importante, tenemos que entender que hay zonas que son más vulnerables que otras. Obviamente nosotros no podemos contar con un policía afuera de cada institución, y es importante entender que la seguridad no es más policía, sino es entender que la comunidad como tal debería ser un espacio seguro y protector. Y pongo un ejemplo, por ejemplo, que lo trabajamos junto con la gobernadora del Guayas, lo trabajamos junto con el intendente y en fin, otras instituciones. Si tenemos una escuela, perfecto. Tenemos un policía que está ahí dando vueltas o tiene de manera permanente su estancia, digamos, en la salida o ingreso de los estudiantes. Pero ¿qué pasa si al frente tengo una licorería? Entonces yo puedo tener el policía, pero esa comunidad no es enteramente entonces segura y protectora. Ahí interviene pues en este caso el intendente. No puede haber una licorería pues cerca de una institución educativa. Entonces no solo es cuánta más policía, cuántos más agentes policiales tenemos fuera de las instituciones, sino que ver todo el alrededor. Esto es un trabajo constante, trabajamos de manera muy articulada con todas las carteras de Estado. Aquí somos un gobierno articulado, somos un gobierno que trabaja en equipo. Aquí no solo es el Ministerio de Educación, aquí es la policía, aquí es la gobernación, aquí es el Ministerio de Educación. En el tema de deportes está el Ministerio de Deportes, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud, porque para nosotros hablar de una comunidad segura y protectora, insisto, no es más policía, sino darle mayor oportunidades a nuestros estudiantes, que tengamos una campaña para prevenir el consumo de drogas. Importantísimo eso de ahí, eso lo hacemos junto al Ministerio de Salud, que los estudiantes tengan más espacios deportivos, lo trabajamos con Vamos a la Cancha con el Ministerio de Deportes, con Cultura, que nuestros estudiantes vayan a un museo. Tenemos estudiantes en Durán que nunca habían conocido ni siquiera un museo, ahora lo conocen. Entonces eso, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que genera? Que nuestros estudiantes sepan que hay más opciones. En el momento que nuestros estudiantes tienen otra oportunidad, otra visión de lo que ellos pueden lograr, todas esas alertas que hemos visto, todas esas generaciones lamentablemente perdidas
por la tabla en algún momento de consumo de drogas, pues va a ir disminuyendo, pero es un trabajo de hormiga, pero aquí estamos para seguir trabajando. Seguramente los resultados se van a ver a largo plazo. Y hay que tenerlo con esa esperanza, ¿no? Porque, como decía la subsecretaria Daniela, esto no es una solución de 2 o 3 días, es una solución de las siguientes generaciones que seguramente lo vamos a ver. Ahora, en el corte estábamos conversando sobre el número de inscritos o matriculados. ¿Este número ha fluctuado o se mantiene según el reporte del año pasado? Bueno, realmente es importante. Ahorita estamos abiertos a las matrículas extraordinarias, ¿ya? Y eso es súper interesante porque muchas veces pensamos que ya me pasó el tiempo para inscribirme, para matricularme, ya empezaron clases y mis hijos ya no van a poder entrar. Así que a quienes nos están escuchando, indicarles pues que están abiertas las matrículas extraordinarias hasta el mes de septiembre para aquellas personas que no se pudieron inscribir en el Sistema Nacional Educativo Fiscal, y al mismo tiempo está aperturado también hacer los traslados de institución pública a institución pública durante todo el periodo lectivo. Esto efectivamente pues está sujeta siempre a que exista el cupo necesario en las escuelas, y eso también es un llamado a que por favor sepan que todo proceso en el ministerio es gratuito. Aquí no se paga por un cupo, aquí no se paga ni se debe pagar, así que no caigan en estafas, no caigan realmente en engaños que lamentablemente los va a perjudicar. Por ejemplo, ahorita nosotros aproximadamente en la zona 8 tenemos inscritos alrededor de casi 500,000 de estudiantes y todavía tenemos alrededor de 56,000 cupos en nuestras instituciones educativas, y por eso hago ese llamado, porque muchas veces tenemos padres, no, es que no conseguí cupo. No, sí hay cupos, hay 56,000 cupos todavía en nuestras instituciones educativas en varios niveles evidentemente, así que pues quien no haya podido realizar la matrícula, pues encantados de la vida, está el sistema aperturado para que lo puedan realizar. Y una consulta también que nos hacían en la primera hora de la mañana era acerca de la infraestructura educativa. Sabíamos que por lo menos una semana antes de que inicie el nuevo periodo escolar del régimen Costa Galápagos, todavía habían ciertas instituciones que necesitaban esta adecuación. ¿Cómo ha ido este avance? Sí, mira, nosotros en el tema de infraestructura, así como tenemos priorización en las escuelas que están más vulnerables, es la misma dinámica con la infraestructura. Tenemos infraestructura que definitivamente necesita un mantenimiento mucho más correctivo porque tiene mayor afectación. Tenemos otras pues que es un tema un poco más leve y que no imposibilita. Gracias a Dios, indistintamente de que sí estamos trabajando en el tema de poder seguir invirtiendo en infraestructura. De hecho, ya iniciamos el periodo lectivo subiendo los dos procesos a contratación pública del Antonio Neumann, que es nuestro conservatorio de música, que esperó 7 años para que sea intervenido. 7 años para que sea intervenido. Adicional a eso, como las instalaciones del conservatorio está dentro del Colegio Fiscal Vicente Rocafuerte, también se va a dar mantenimiento a esa institución educativa. Adicional, estamos invirtiendo en una institución educativa alrededor de $80,000 en Durán, pero al mismo tiempo estamos articulando mucho con la empresa privada, y eso es súper importante porque la educación siempre le decimos que es un compromiso de todos, y algo que siempre nos une, la academia, el ministerio, lo público, lo privado, lo social, siempre el punto de encuentro es la educación. Y eso es lo importante, así que seguimos trabajando en eso. Tenemos que acordarnos que salimos después de un invierno sumamente fuerte, teníamos que esperar que termine el invierno para realmente ver el tipo de afectación que hayamos tenido, porque yo tenía instituciones educativas que mientras llovía veíamos una filtración, pero realmente tengo que ver el fondo de. Hasta eso, pues nosotros ya hemos levantado bastantes informes técnicos solicitando el presupuesto, que seguramente pues ya nos los han de asignar en las próximas semanas para comenzar a seguir invirtiendo en educación. Son las 8:31 y lamentablemente el tiempo ya nos ha quedado corto. Hemos sentido que podemos seguir hablando de largo, sobre todo en cuanto a temas educativos se trata, pero queremos agradecerle, subsecretaria, una vez más por habernos acompañado aquí en el panel de Voces y Opiniones en la 96.9 FM, y por supuesto la invitación queda abierta para más adelante tenerla de nuevo aquí en este espacio y seguir contándonos las novedades del sistema educativo. Encantada, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, con eso nos despedimos del programa. Gracias otra vez, Daniela,
tenemos un reporte, nos acaban de decir desde atrás. Se quedó Daniela parte del panel. Me quedo, no se preocupen. Así es, y nos indican que hay una noticia en desarrollo. Tenemos un reporte de nuestro compañero Jorge García. ¿Es correcto, Johnny? De Alex Vargas, perdón. Bueno, conectémonos para saber cuáles son esas novedades. Accidente en este momento en la autopista Narcisa de Jesús, lo que ocasiona un congestionamiento vehicular terrible a esta hora de la mañana entre el Limonal y Sauces. Para los conductores que tomen las debidas precauciones, vías alternas en vista de esta situación del siniestro de tránsito. Ya está personal del ATM, bomberos y de esta manera personal del rescate auxiliando a las víctimas. Lastimosamente con esta noticia nos despedimos del programa. Hay que tener mucho cuidado en la vía. Es la autopista Narcisa de Jesús. Parece que es a la altura de Limonal. Estamos viendo en este momento un video que está siendo transmitido a través de la señal de Facebook y YouTube. Y bueno, en este caso ya la agencia de tránsito municipal debe tomar los correctivos necesarios para poder hacer que fluya el tráfico y sobre todo también encargarse de las personas que estaban en a buena hora se va a insertar la educación vial, como dice la subsecretaria, para evitar estas cosas. Pero bueno, con eso nos despedimos y nos vemos mañana aquí en Voces y Opiniones. Hasta mañana.